Buenos días a todos. Bienvenidos a la charla Protección de Datos Personales conforme al reglamento GDPR, clasificación, etiquetado y prevención de fuga de información, organizada por la Cámara Colombo-Chilena en alianza con Suetec. Mi nombre es Paula Niño y los estaré acompañando durante esta sesión junto con mi compañera Diana Rincón, ambas profesionales de la Cámara Colombo-Chilena. Buenos días a todos. Hoy contamos con Sergio Escobar y con Laura González. Sergio Escobar, él es gerente general de Suetec Latinoamérica. Es un auditor certificado y cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de las tecnologías. Además, se ha destacado como consultor y asesor para empresas de distintos sectores en seguridad de la información y en ingeniería de procesos. Por otro lado, tenemos a Laura González. Ella cuenta con una maestría en gerencia de operaciones de la Universidad de La Sabana. Tiene además 10 años de experiencia en la gestión de nuevos negocios para diferentes empresas del sector de los servicios. Además, cuenta con una certificación del curso de preparación para el examen de delegado de protección de datos impartido por Bureau Veritas Business School. Les recuerdo que pueden dejar sus preguntas en el chat y al finalizar Sergio y Laura las estarán respondiendo muy amablemente. Sin más preámbulo, le damos la palabra a nuestros expositores. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, como está dicho, mi nombre es Sergio Escobar, soy el gerente general. Ahí va a Laura, ¿tú vas a empezar a compartir? Sí, ya voy a empezar a compartir. Ya. Y tenemos certificaciones entre 27.001, 22.301, 31.000 y 9.000. Yo tengo como 8, 9, no sé, 10 por ahí. Y ahí tenemos otros consultores en la empresa y hacemos en total más de 15 certificaciones. Lo que no necesariamente dice que sepamos mucho, sino que lo que dice es que hemos hecho hartos exámenes. Pero bueno, es importante que no solamente la experiencia, que en realidad son más de 30 años, más de 30 años en el mundo de las tecnologías y más de, yo diría ya más de casi 20 años en seguridad de la información y con Suitecno más de 12 años como empresa. Hemos querido hablar del Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales. No sé si voy a topar un poquito con Laura, pero voy a hacer una pequeña introducción por la sencilla razón de que en Latinoamérica se está tomando como un estándar de facto la ley de protección de datos personales de la Unión Europea. Los distintos países latinoamericanos que están trabajando sobre leyes de protección de datos personales están asimilando o mirando muchísimo lo que está pasando con la ley de protección de datos personales en la Unión Europea. Por lo tanto, ya lo hemos visto en algunas cosas aquí en Colombia, en Chile, he visto algunas cosas en Perú, pero estas distintas leyes que se están redactando están muy relacionadas con lo que está ocurriendo con la Unión Europea. Nosotros no somos abogados, por lo tanto, la mirada que nosotros hacemos hacia la ley de protección de datos personales es más bien una mirada técnica, una mirada más desde el punto de vista de la seguridad de la información, no desde la mirada legal, aunque sí obviamente tenemos alguna experiencia desde haber estudiado la norma, haber leído algunas cosas y haber trabajado al menos con un par de clientes sobre el tema específico. Entonces, la mirada que vamos a hacer, por eso decimos clasificación, etiquetado y prevención de fuga como apellido al webinar de hoy, es porque vamos a hacer una mirada más técnica, más de seguridad de la información, y no somos abogados,
No pretendemos competir con los abogados tienen su palabra y tienen lo que a ellos les corresponde decir. Nosotros vamos a hablar de lo que nosotros creemos, vemos y pensamos que es lo que debe ocurrir. Laura es nuestra DPO, ella ya hizo el curso en Bureau Veritas y es la que formalmente está más a caballo de todo esto, cómo está estructurada la norma y el conocimiento de la norma, y en el equipo estamos trabajando en cómo cumplir con los distintos criterios que se plantean en la norma, cómo debemos cumplir y cómo debemos auditar. Entonces ya tenemos con Laura este conocimiento teórico, ya nosotros tenemos preparada nuestra planilla de auditoría de cumplimiento de datos personales, por lo tanto tenemos la capacidad de prestar el servicio de auditoría de cumplimiento de los requisitos de datos personales. Entonces Laura nos va a contar unos, no sé, 15, 20, 25 minutos, media hora, una hora, no sé cuánto habla Laura, pero 20 minutos por mucho. 20 minutos, y nos va a contar este contexto general, y luego vuelvo yo a interrumpir y les voy a contar algunos detalles de algunos elementos prácticos que hemos trabajado y luego nuestra mirada como asesores y auditores. Entonces, Laura, te dejo la palabra para que presentes la empresa y hables sobre GDPR. Listo, gracias Sergio. Bueno, muy buenos días a todos. Un gusto estar aquí con ustedes y gracias por su tiempo. A continuación voy a presentar los aspectos más relevantes que establece la GDPR, por sus siglas en inglés General Data Protection Regulation, que pues consideramos que nos afectan y que son relevantes para nosotros. Entonces, ¿por qué nos concierne o nos afecta la GDPR? Entonces, tenemos que tener en cuenta pues que a nivel internacional es en Europa donde los datos personales han cobrado una gran relevancia y por eso este reglamento entra en vigor en mayo del 2018, aunque ya venía trabajándose por el Parlamento Europeo desde el 2016, entra sustancialmente en el 2018 y pues a la fecha pues está buscando esa implementación. Entonces, ¿qué hace este reglamento? Busca que establecer pues las bases y las medidas necesarias para que las empresas puedan gestionar de la mejor forma todo lo que es el control y gestión de los datos personales y así generar como un mercado único digital mucho más conforme, mucho más tranquilo y de esta forma también afectar a los ciudadanos, que son los que al final son los más afectados, y que generen como esa confianza en la libre circulación de sus datos personales en este mundo digital en el cual pues estamos viviendo, ¿no? Entonces, de esta forma consideramos que la GDPR pues es un estándar de facto para las leyes de protección de datos personales en América Latina. Evidentemente en cada país existirán sus leyes más específicas y nosotros como consultores pues consideramos que se puede convertir en una norma ISO a futuro, ¿no? Entonces creo que es un tema relevante que pues nos afecta a todos. Entonces, bueno, vamos a arrancar. ¿Qué es un dato personal? Desde el marco normativo de la GDPR es toda información que permite con un dato identificar a una persona física. Y aquí lo importante es denotar o darle el alcance a qué es persona física, ¿no? Entonces, se refiere a un individuo o una persona natural o en lo que la norma denomina conceptualmente como el interesado. Entonces, es súper importante que tengamos en cuenta que el concepto interesado hace referencia al consumidor final, al usuario final, al ciudadano mismo, ¿vale? Perdón, que estoy un poco nerviosa. Tengo que respirar, se me va el aire. Ya. Entonces, en este caso, pues como consultores también consideramos que no solo esta norma es buena para los consumidores finales, sino también sería interesante y una muy buena práctica y sana poderla aplicar a las personas jurídicas. Bueno, ¿quiénes tienen que cumplir la GDPR? El marco normativo de este reglamento establece dos ámbitos, el ámbito material y el ámbito territorial, ¿no? Entonces, desde el ámbito material, ya lo mencionábamos un poco, y es todas las empresas que procesen datos personales. Ese procesamiento hace referencia a esas operaciones, sean automatizadas o no, porque pueden ser con sistemas tecnológicos muy avanzados o
un sistema estructurado sencillo, pero también genera un tratamiento de datos personales, ¿no? Y en ese sentido son todas las empresas que traten datos personales. Y desde el marco territorial son todas las empresas que están ubicadas en la Unión Europea que estén tratando datos personales o empresas fuera de la Unión Europea, pero que tengan que ver con interesados que estén residiendo en la Unión Europea. Hay un tercer requisito que también lo mencionan, pero pues no lo pongo acá, pero creo que es importante, y es también aplica para empresas que están fuera de la Unión Europea, pero por derecho internacional pues les afecte este reglamento, ¿no? Entonces, todo este conjunto de empresas que deben aplicar la norma son las que se llaman conceptualmente, y es muy importante que ya como que lo familiaricemos, como responsables del tratamiento o encargados del tratamiento. Hay dos grupos, responsables o encargados, dependiendo de las funciones que van a llevarse a cabo en ese tratamiento de datos personales. Los responsables del tratamiento son los que definen el fin y el uso de esos datos y por tanto los guardan y por tanto son los que hacen frente a las autoridades de control, frente al interesado, ¿no? Son los que ponen la cara. Y los encargados del tratamiento son los que procesan o implementan todas esas operaciones que hacen factible el tratamiento de los datos. Entonces, tanto el responsable como el encargado del tratamiento tienen un vínculo contractual importante, de tal forma que el responsable es el que pone la cara, el encargado está como detrás del responsable, pero también tiene que cumplir con la norma. ¿Listo? ¿Qué novedades vemos en este reglamento que consideramos súper relevantes para tener en cuenta? Entonces, el reglamento introduce varios aspectos muy interesantes y aquí vamos a poner 4 principales para que vayamos familiarizándonos con los conceptos. El primero es que propone que, hay un principio muy importante que es la responsabilidad proactiva, que hace referencia a que tanto los responsables como los encargados del tratamiento tienen que tener esa actitud diligente, consciente de la importancia del trato de los datos personales y no como algo que tengan que cumplir o algo que posterior a que están tratando datos después tienen que aplicar medidas correctivas, ¿no? Entonces, ese principio de accountability, que es también en inglés, hace que se puedan aplicar la protección de datos personales desde el diseño y por defecto, es decir, que toda empresa que esté desarrollando software o nuevos aplicativos o nuevos productos que van a lanzar al mercado, desde la fase 0 del diseño, se cuente con ese asesoramiento en temas de protección de datos y por defecto hace referencia a que ya uno de los productos están en el mercado, deben contar como con esas características básicas de privacidad más alta. Por default, por decirlo así, cuando tú compras un producto, ya por default debe contar con esas características de protección de datos personales, ¿no? La pseudonimización es un concepto también que introduce la norma, que yo creo que Sergio luego les explica mucho mejor cómo funciona, que ya son técnicas más tecnológicas en los sistemas de información de cómo se utiliza para perfilamiento, por ejemplo, para selección de personal, ¿no? Etcétera. Y la encriptación, pues también. También introduce una nueva figura que es la figura del DPO, que es un requisito que exige la norma de acuerdo con unas características que tengan las empresas, ¿no? Dependiendo del tamaño, dependiendo si es del sector privado o público, etc. Y por último, también establece como una práctica muy positiva el tema de la implementación de evaluaciones de impacto, que es más que todo cuando se llevan a cabo procesos muy recurrentes de tratamiento de datos, se debe realizar una evaluación de impacto que más adelante la vamos a explicar mejor. ¿Cuál es la estructura general de esta norma? Entonces, pues es una norma como de 99 páginas más o menos y contenida en 173 considerandos. Estos son como los puntos que al final recaban toda la norma y luego 11 capítulos con 99 artículos repartidos en esos 11 capítulos. Entonces, como es bastante extensa la norma realmente, aquí quisimos como tratarla de sintetizar lo mejor posible para que quede como el marco global y estemos como ubicados en donde estamos
parados. Entonces, lo dividimos como en 3 grupos. El grupo número 1 es como los aspectos principales y aspectos generales de la norma, o sea, el objeto, por qué existe, para qué estamos, ¿no? Entonces, como la introducción y las bases. El grupo 2 hace referencia ya como a la esencia de la norma, es decir, esas medidas técnicas y organizativas y que debe cumplir todo responsable o encargado una vez esté tratando datos, ¿no? Y por último, el grupo 3, para hacer referencia como a los docentes importantes que entran a jugar dentro de la normativa, que son las autoridades de control y el delegado de protección de datos. Entonces vamos a arrancar con el grupo número 1. Este grupo pues hace referencia como a la esencia, como el punto de partida de la norma, ¿listo? Entonces, ¿cuáles son los principios relativos al tratamiento? Es decir, la razón de ser o a partir de qué los encargados del tratamiento o los responsables del tratamiento deben llevar a cabo las mejores prácticas en sus operaciones del tratamiento. Entonces, todos los datos personales deben ser tratados de manera lícita, leal y transparente con relación al interesado. Deben ser recogidos con los fines determinados explícitos y legítimos. Deben ser adecuados, pertinentes, limitados a lo necesario, exactos y si fuera necesario actualizados, mantenidos no más tiempo de los fines necesarios y que garantice una seguridad adecuada. Entonces, estos principios como punto de partida pues desglosan una cantidad de herramientas y formas para poder generar las mejores prácticas en su cumplimiento. Bueno, aquí el artículo 9, que es súper contundente, digo yo, como base a tener en cuenta, y es que de entrada, por derecha, queda prohibido el tratamiento de datos personales de origen étnico, racial, de opiniones públicas, de convicciones religiosas, de afiliaciones sindicales, de tratamiento de datos genéticos o biométricos relativos a la salud o a la vida sexual, porque aquí estamos pues defendiendo los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces, de entrada está prohibido, a no ser que se cumpla la legitimidad de estos tratamientos a través de 6 condiciones, que son estas, presentadas en el artículo 6 del reglamento. Entonces, si un encargado o un responsable del tratamiento cumple con al menos una de estas 6 condiciones y puede demostrarlo, pues de alguna forma está cumpliendo con el reglamento. Entonces, ¿cuáles son estas condiciones? Primero, que haya un consentimiento informado y explícito. Segundo, cuando es necesario para la ejecución de cualquier contrato, ¿no? Si el encargado pues, requiere los datos personales de un ciudadano para llevar a cabo un contrato, pues se tratan. Para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable, tiene relación con el anterior un poco. Cuando el tratamiento es necesario para proteger los intereses vitales del interesado en casos de temas de salud o temas muy delicados, para el tratamiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, también, cuando hay interesados pues que ya son figuras públicas, en ese sentido pues ya hay un nivel más asequible para poder tratar libremente sus datos personales, y también para la satisfacción de intereses legítimos del responsable del tratamiento. Aquí los intereses legítimos son también un poquito relacionados con el punto 2 y 3, porque hace referencia como a la razón de ser por la cual un responsable o un encargado del tratamiento está llevando a cabo ese tratamiento de datos personales, ¿vale? Entonces, aquí vamos a hablar un poco de la primera condición de licitud de tratamiento de datos, que es el consentimiento, ya que es como la base fundamental y la que más se usa o la más común para la mejor práctica sana de tratamiento de datos. Entonces, hay un dato muy interesante o novedoso de la norma, y es que los consentimientos nunca se pueden dar por omisión o de manera tácita. Es decir, un responsable o un encargado no puede dar por sentado que el interesado dio su consentimiento, sino que este debe ser inequívoco. ¿Qué significa? Que debe dar como una acción afirmativa, una acción evidente, ¿no? A través de un clic, a través de una firma, a través de un sí verbal, porque también se puede a través de
verbalmente, ¿no? Pero que evidentemente se pueda manifestar como que el interesado es consciente de dar su consentimiento. Y hay casos específicos en los que además de ser inequívoco, también debe ser explícito, es decir, que el consentimiento sea muy claro y establezca, vamos a tratar sus datos que son sensibles, vamos a tratar sus datos para tomar decisiones automatizadas. Más adelante vamos a hablar qué significa esto de decisiones automatizadas. Y también hay un tema muy importante, y es que todas transferencias internacionales de datos personales siempre deben dar un consentimiento explícito, y no solo eso, también debe tener como la autorización de las entidades de control. ¿Cuáles son los derechos fundamentales que al final toda la normativa está defendiendo a los ciudadanos? Son estos, básicamente, el derecho a la transparencia de la información. Cada uno de estos derechos se pueden tratar o muy grandemente, como se pueden dar cuenta, son desde el artículo 12 hasta el artículo 23. Entonces, si quieren como estudiarlo mejor, pues adelante. Aquí solamente los voy a mencionar. También tienen, porque creo que de alguna forma pues se entiende por sentido común, el derecho de acceso. También todo interesado tiene derecho a la rectificación y a la supresión de sus datos. En el caso de, por ejemplo, no querer aparecer más en los buscadores de Internet, un Google tiene la obligación de eliminar esos datos para que ya no aparezcan. El derecho a la oposición, el derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en tratamientos automatizados. Aquí como todo el tema de Big Data, ¿no? Como cuando las empresas ya están estableciendo sistemas demasiado fuera de la intervención humana, se están llegando a tomar decisiones que afectan a los interesados a nivel financiero, jurídico, de su misma carrera profesional. Entonces, en ese sentido, los ciudadanos, los interesados, tenemos el derecho de no ser objeto de este tipo de decisiones, porque también la intervención humana pues todavía no se puede descartar al 100%. Y también el derecho a la portabilidad de los datos, de tal forma que pueda pasar mis datos o los datos de un ciudadano de un responsable a otro responsable de la manera más fácil, ágil, sin necesidad de muchos trámites, ¿no? Bueno, aquí ya vamos a pasar al segundo grupo de la norma, ¿no? Que es, digo yo, como el cogollo, la esencia de la manera por la cual yo voy a generar mis mejores prácticas para el cumplimiento, y es con respecto a cuál es la responsabilidad del responsable del tratamiento. Entonces, este artículo 24 resume que todo responsable del tratamiento debe aplicar medidas técnicas y organizativas. Este concepto de medidas técnicas y organizativas lo mencionan por todo el reglamento casi, que sean apropiadas a fin de garantizar que efectivamente están conformes a la GDPR, y aplicar las oportunas políticas de protección de datos y la adhesión de códigos de conducta aprobados, ¿no? Entonces, para aplicar estas medidas técnicas y organizativas, pues hay una infinidad de empresas, hay una infinidad de tamaños, formas, ¿no? Entonces, dependiendo de las particularidades de cada empresa, se debe tener en cuenta eso, como la naturaleza, el alcance, el contexto, los fines del tratamiento, o sea, para qué los estamos usando, el estado de la técnica, o sea, cómo los voy a tratar, si va a ser automatizado o no, con qué tecnologías, etcétera, los costes de esa aplicación del tratamiento, los riesgos también que afectan el tratamiento a los derechos y deberes de las personas físicas. Entonces, una de las medidas que son innovadoras, por decirlo así, en la GDPR, en el artículo 25, ya desglosa muy en detalle lo que hablábamos al inicio sobre la protección de datos desde el diseño y por defecto. Entonces, desde el diseño se sugiere contar siempre con un especialista en materia de privacidad y protección de datos, para que desde la fase 0 de cualquier producto que se va a lanzar al mercado ya cuente con esa conciencia de cómo va a cumplir con la normativa y evitar cualquier reproceso. Y por defecto, súper interesante tener en cuenta como esa minimización de los datos, es decir, no usar más de los que necesito, sino justo los justos, ¿no?
el control de accesos, los plazos de conservación de esos datos, ¿no? Y la transparencia de los datos. ¿Cuál es una herramienta que menciona la norma como una base fundamental para decir estoy cumpliendo con la GDPR? Es un código de conducta. Entonces, ¿qué es el código de conducta? Es mi mejor documento para que el responsable del tratamiento pueda garantizar que está llevando a cabo las mejores prácticas para seleccionar a su encargado del tratamiento, ¿no? Entonces, tanto el responsable como el encargado están tranquilos porque están cumpliendo con la normativa, ¿no? Aquí vamos a hablar un poco, por temas de tiempo, yo quité una diapositiva que desglosa un poco qué debe contener un código de conducta. Los códigos de conducta son avalados por las entidades de control, tienen como ciertas características del alcance, cómo van a manejar los procesos de violaciones de datos si llegara a ocurrir, o procesos de quejas de los ciudadanos, los fines y los usos, qué derechos están cubriendo de esos datos, en fin, ¿no? Entonces, hay una gran cantidad, todo un tema referido a códigos de conducta, que pues los pueden ver en mayor detalle en los artículos 40 al 43. Aquí ya pasamos a otra de las herramientas, otra de las prácticas o medidas técnicas y organizativas que hace referencia a la seguridad de los datos personales. Yo creo que es un poco más el expertise de Suetec, ¿no? Que hace referencia, ya una vez yo tengo los fines por los cuales los voy a usar, la cantidad mínima, por cuánto tiempo, etcétera. Bueno, ¿cómo estoy guardando esos datos en mis sistemas y cuál es el nivel de seguridad por los cuales estoy implementando para mantener esa tranquilidad y esa confianza de los ciudadanos que los datos están en buenas manos? Entonces, todas las empresas responsables o encargadas pues deben tener la capacidad de implementar auditorías de sistemas de información y auditorías de protección de datos. Deben tener la capacidad de garantizar esa confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas de servicios de tratamientos, su capacidad de restaurar en caso de pérdidas, ¿no? Y un proceso de verificación, evaluación y valoración regular, ¿no? Constante de esas medidas técnicas y organizativas. Entonces, aquí es cuando la GDPR, pues, de alguna forma entra en punto de unión con las ISO 27001 y de seguridad. Aquí hay un tema interesante que recaba sobre el principio de responsabilidad proactiva y la norma es muy insistente en que antes de llevar a cabo medidas de seguridad o antes de llevar a cabo como ese tratamiento de datos, es muy importante realizar como dos procesos. Uno, evaluar los riesgos de una violación de seguridad que afecte los datos personales y que puedan vulnerar derechos y libertades fundamentales, ¿no? Y al evaluar ese riesgo, dependiendo del nivel de riesgo, se toman diferentes medidas. Acá hay una herramienta fundamental para cuando el riesgo es alto, si se identifica que ese tratamiento de datos muy sensibles va a ser alto para vulnerar los derechos y deberes de los ciudadanos, se debe llevar a cabo por obligación, digamos, de la norma, lo que les mencionaba al principio, una evaluación de impacto. Entonces, la evaluación de impacto están contenidos en los artículos 35 y 36. ¿Cómo se debe llevar a cabo? Una vez se identifica que el riesgo es alto, se debe solicitar una consulta a las autoridades de control y tener todo un acompañamiento, incluso con el DPO de la organización, para establecer cómo podría ser como ese escenario de, en dado caso, yo trate este tipo de datos personales en X o Y forma automatizada o no, o en X o Y operaciones, cómo los voy a mitigar si se presentan diferentes escenarios. Entonces, ¿cuándo se debe hacer una evaluación de impacto? Establecen 3 condiciones fundamentales y es cuando tanto el responsable o el encargado realicen tratamientos de manera sistemática y exhaustiva de aspectos personales de las personas y de manera automatizada, cuando se realice a gran escala y cuando se realice una observación sistemática también a gran escala en accesos públicos.
Aquí hay un tema importante y es que la connotación de a gran escala, tratamiento sistemático exhaustivo, no hay como una medición exacta que te diga de aquí hasta acá es a gran escala. Pero sí recomiendo como por ejemplo empresas de más de 250 empleados más o menos, es cuando ya se empieza a decir como, bueno, las evaluaciones de impacto sí son requeridas, ¿no? Entonces, ahí hay todo un tema de asesoramiento para definir si se realiza o no. ¿Qué debe contener una evaluación de impacto? Esta debe contener mínimo estos 4 aspectos. Una descripción sistemática de las operaciones, ¿no? Es decir, cómo las estoy llevando a cabo las operaciones para el tratamiento, la evaluación de la necesidad y la proporcionalidad de las operaciones de tratamiento con respecto a su finalidad, es decir, qué tan necesario yo debo realizar este tratamiento de datos con respecto al fin que voy a obtener, ¿no? De esta forma buscamos optimizar y minimizar que justo estoy usando solo los datos que necesito, ni más ni menos. Una evaluación de los riesgos para los derechos de los interesados, que vuelve y se conecta con lo que habíamos mencionado antes, y esas medidas previstas para afrontar los riesgos, incluidas las garantías, medidas de seguridad y mecanismos que garanticen esa protección de los datos personales. Bueno, aquí hay como otro tema un poquito suelto, pero que quería ponerlo para ustedes, y es el artículo 30, porque el artículo 30 establece antes los registros de los tratamientos y todo se realizaba desde las autoridades de control. Ahora no. Quien debe registrar todos los datos y todos los tratamientos deben ser los responsables y los encargados. Entonces, todo el artículo 30 muestra que una forma de evidenciar ese cumplimiento de la norma es que tanto el responsable como el encargado deben tener un registro, ¿no? Un registro de ese tratamiento que contenga estos 7 puntos. Entonces, en general, el nombre y los datos del contacto del responsable y en su caso el representante del responsable y del DPO, porque a veces hay casos en los que se requiere solo un representante. Bueno, en fin, hay una gran variedad de interventores dependiendo del tamaño de la empresa. Los fines del tratamiento, la descripción de las categorías del interesado y de las categorías de los datos personales, las categorías de destinatarios a quienes se comunicarán los datos, las transferencias de datos personales a un tercer país, los plazos previstos para la supresión de diferentes categorías de datos, una descripción general de las medidas técnicas y organizativas. Entonces, si pueden ver, este artículo 30 de alguna forma también tiene que ver con los códigos de conducta, ¿no? Como que se pisan unos con otros, pero que de alguna forma debemos tener muy claros cómo se distinguen. Bueno, y ya por último pasamos al grupo 3 global de nuestra norma, y es con respecto a las autoridades de control. Este está súper reducido porque hay todo un tema dedicado a las autoridades de control, pero creo que aquí tenemos como lo más relevante. Entonces, en todos los países miembros, cada país miembro va a tener asignado una autoridad de control, ¿ya? Esa autoridad es independiente, normalmente es pública, y es la que literal pues nos está supervisando que estemos cumpliendo con la normativa. En este caso sería la Superintendencia de Industria y Comercio aquí en Colombia, por ejemplo, ¿no? Ya, pero más específicamente con la Ley 81 del 2012 creo que es, no me acuerdo, pero también es con respecto a protección de datos, ya específico acá. Entonces, una autoridad de control en relación con los que tratan datos tiene funciones de emitir las autorizaciones, de emitir las sanciones, es decir, si puedes o no seguir tratando X o Y tipos de datos personales, ¿no? Y son los que autorizan esas transferencias internacionales de los datos personales. Y con relación a los afectados, es decir, a los ciudadanos, ellos, las autoridades deben atender sus peticiones y reclamaciones, informar a los derechos, sobre los derechos reconocidos en la ley, promover campañas de difusión, de concientización, de cuáles son sus derechos, etcétera, ¿no? Entonces, ya cuando hay violaciones de datos personales, ahí llega hasta las autoridades de control a través de una cantidad de procesos que, de hecho, esos procesos los establece el mismo responsable o el mismo encargado. Y la otra figura que les comentaba es la del DPO, ¿no? Que es la nueva, es como el nuevo ente o asesor que entra como tercera parte
para poder garantizar el cumplimiento de la norma, y es el delegado de protección de datos. Entonces, ¿cuándo se debe asignar un DPO? En dos condiciones. Una, cuando es empresa pública, sí o sí. Si es empresa pública, se debe contratar a un DPO. Puede ser una empresa jurídica, o sea, una persona jurídica como empresa, o se puede también contratar a una persona natural que se dedique pues 100% a estas funciones. Y cuando es una empresa privada, debe contratar un DPO cuando se hacen tratamientos a gran escala, cuando hay más de 250 empleados, ¿no? O cuando se realicen tratamientos de datos especialmente protegidos o muy sensibles. Aquí es muy importante, pues, conocer las condiciones del delegado de protección de datos, los artículos 37 al 39. Es una persona que está trabajando de la mano con el responsable y el encargado. Ellos dos se ven en la obligación de compartirles todas las prácticas que están realizando con respecto al tratamiento de datos personales, de tal forma que el DPO tenga la capacidad de asesorar, de informar, de establecer contacto incluso con las autoridades de control, ¿ya? Y de esa forma velar porque se esté cumpliendo con la normativa. Y por tanto, el DPO pues está obligado a mantener esa confidencialidad con el responsable o el encargado. Así como también el DPO tiene la capacidad de realizar otro tipo de funciones mientras no tengan pues conflicto de interés con lo que esté realizando respecto a sus funciones de DPO con el responsable y el encargado. Bueno, eso es todo, como que el marco general de lo que nos establece la norma. Yo creo que ya más al final, con las preguntas que tengan, pues las podemos ir aclarando. Sergio. Ya, Laura, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta de lo que dijo Laura o intervengo yo y hago algunas aclaraciones más técnicas de lo que había dicho Laura. No sé si prefieren. Una cosita que faltó inicialmente, Laura, puedes volver al primer slide, porque nunca nos presentamos como empresa. Bueno, quédate ahí. ¿Dónde? Bueno, la Perdón. empresa... No, quédate donde estabas, perdón. Ok. Es la última slide. Ya. Es que, bueno, no nos presentamos como empresa. La empresa se llama Suitecno, tiene más de 12 años ya haciendo auditoría y asesoría en seguridad de la información. Además, nosotros contamos con una ONG, tenemos una ONG, una fundación infoútil para la democratización del conocimiento, y es porque nosotros consideramos que el conocimiento no debe ser exclusivo de especialistas, sino que creemos que el conocimiento debe ser, estar al alcance de todas las personas y de todas las empresas. Por lo tanto, en nuestra página infoutil.org van a encontrar algunas capacitaciones. Hoy día hay 2 capacitaciones sin costo, y nosotros participamos en distintos seminarios y eventos a través de la fundación, y hemos hecho esta diferencia que, bueno, la empresa trabaja, cobra y hace sus auditorías, pero tenemos una fundación para impartir conocimiento sin costo. Además, somos una empresa B certificada. La certificación B es la certificación respecto del Programa de Sostenibilidad de las Naciones Unidas, responsabilidad medioambiental y responsabilidad social. Eso no nos trae negocio ni nos aporta a los negocios, pero nos tiene muy orgullosos y satisfechos de, como empresa, tener una medición de responsabilidad social y medioambiental. En América Latina hay cerca de 300, no me acuerdo cuánto es el número exacto, nosotros somos una de ellas. Entonces, vamos al primer slide mío, Laura. Vale. No sé si hay alguna pregunta, alguien que quiera levantar la mano o escribirla en el chat. Vamos al primer slide mío entonces. Listo, ahí está. Ahí está. Ya, una pregunta que existía o que apareció en los momentos de la inscripción era cuál era la relación o la diferencia entre la norma 27001 y la norma GDPR. Nosotros diseñado esto, lo hemos dibujado, lo hemos representado en una forma de prisma, donde ustedes ven la norma 27001, la 31001, la 22301, la 20000 y la 9001 en conjunto con GDPR. Hoy día las normas ISO están tendiendo a estandarizarse.
De hecho, estas 4 normas, la 27.001, la 20.000, la 22.301 y la 9.001, tienen una estructura que se le llama una estructura de alto nivel de las normas ISO. Están estrechamente relacionadas y mucha documentación o capítulos, o sea, los capítulos del 4 al 7 de todas las normas y el capítulo 9 y 10 de las normas están bastante relacionados entre sí. De hecho, tienen el mismo nombre y la misma estructura de capítulo. La gran diferencia de las distintas normas está en el capítulo 8, que es específica para cada una de las normas. Por lo tanto, existen distintos tipos de normas ISO o distintas normas que pueden ser normas de facto o normas desarrolladas desde el punto de vista local a partir de otras normas, pero todas estas normas están relacionadas entre sí. Por lo tanto, no se puede decir que una norma es distinta a la otra, sino que cada una norma es específica a un ámbito determinado y tiene relaciones e incluso documentaciones que pueden ser misma documentación en distintas normas. El mejor ejemplo es entre la 27.001, que es seguridad de la información, y la 22.301, que es continuidad del negocio, donde prácticamente la 27.001, dentro de los controles, toma parte de la 22.301 y la documentación está en un mismo set de documentación. Nosotros creemos, así como la 27.001 viene del British Standard, las normas van surgiendo en distintos países según las distintas necesidades, y nosotros creemos que la GDPR, con el auge que ha tomado, con la importancia y la claridad que se ha tomado, creemos que inevitablemente se va a transformar en una norma ISO. Hoy día es prácticamente una norma de facto, y se va a transformar, creemos, en una norma ISO tal cual la 27.001 que venía del British Standard. Si se dan cuenta, Laura nombró, dentro de las cosas importantes de la GDPR, obviamente es el código de ética. El código de ética tiene que ver con las políticas y las formalidades políticas, pero Laura nombró sobre la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información de datos personales, es decir, derechamente apunta a la norma 27.001. Habló también de la evaluación de impacto y la protección para la no pérdida de la información, que es derechamente la norma ISO 22.301, que es continuidad del negocio. Y además Laura nombró los análisis de riesgo, que es la norma ISO 31000. Por lo tanto, la GDPR es específica para la protección de datos, pero se basa en la 27.001, la 22.301 y la 31.000. Por lo tanto, no son estándares distintos, sino que cada uno de los estándares es específico para distintos temas: seguridad de la información, riesgo, continuidad y protección de datos personales. La 20.000 son los procesos tecnológicos y la 9.001 son los distintos procesos de las empresas. Vamos al segundo slide, Laura. Nosotros tenemos una metodología y nuestra metodología tiene faltas de ortografía porque dice GSPR como el último cuadrado, así que la metodología nuestra se basa en faltas de ortografía. Bueno, tenemos una metodología general de auditorías. Esta metodología fue premiada por la OEA el año 2021, como nos premió como una empresa innovadora en ciberseguridad, por este foco en el cual nosotros hemos puesto en cómo se debe realizar una auditoría. Nosotros rompemos las normas de auditoría en 3 aspectos bien claros. El foco de nuestra auditoría es el plan de acción. Además, nosotros determinamos niveles de madurez y hacemos capacitación. La regla número 1 de una auditoría es que los auditores no deben hacer recomendaciones. La regla número 1 de nosotros, de Suiteino, como auditores, todo el foco es en hacer recomendaciones. Obviamente nos costó mucho justificar esto ante la OEA, pero la OEA en definitiva dice, sí, se entiende claramente que las auditorías, ya sean de 22.301, de 27.000, de 31.000 o de GDPR, necesitamos un plan de acción. Y les voy a contar un ejemplo bien cortito para que se entienda, y es cuando uno va al médico, el médico le hace un montón de chequeos, y cuando uno termina con los chequeos va al médico,
lo que uno espera del médico es una receta. Imagínense si ustedes van al médico y el médico les dice, oh, tienen una no conformidad en el riñón y tienen una no conformidad en los pulmones. No, lo que yo espero del médico, no me diga las no conformidades, lo que yo espero del médico es que me dé un tratamiento para tener una mejora continua. Esa es nuestra perspectiva y nuestra mirada, y ese es el ejemplo que nosotros le dimos a la OEA de por qué entendíamos que una auditoría debía focalizarse en un plan de acción. Por lo tanto, ya sea porque se quiera armar un sistema de gestión de seguridad de la información, un sistema de gestión de continuidad o una auditoría de protección de datos, nosotros vamos a usar siempre la misma metodología. Vamos al siguiente slide. Ya. Insisto nuevamente en la pregunta en la relación que existe entre las distintas normas. Nosotros hemos desarrollado entre auditorías de continuidad del negocio y auditorías de riesgo y auditorías de seguridad de la información, perdón, un poquito más de 20 auditorías en este periodo de pandemia y en este periodo que llevamos de post-pandemia. Nosotros en las auditorías nos encontramos con dos elementos que son los que están viendo ahí. Son los controles ISO 27002, los 114 controles ISO 27002. ¿Cuál es la mayor debilidad que nosotros encontramos en la mayoría de nuestros clientes? Son los controles de acceso, lo que tiene que ver con los requisitos del negocio, las políticas, y a pesar de que la mayoría de las empresas tienen Active Directory, tienen áreas de TI y tienen controles de acceso, normalmente existe un nivel de confusión sobre la responsabilidad de los controles de acceso. La GDPR es una de las cosas que nombra como importante el control de acceso a la información. La integridad y la confidencialidad de la información se basa en controles de acceso estrictos. Y nos encontramos la debilidad de que normalmente en las empresas no existe o no está claramente definido quién es el responsable de los accesos y no existe una matriz de accesos. Es decir, nosotros hacemos una directory y estamos en contarios que existen hace muchos años y nadie sabe quién los creó, por qué se crearon, y nadie sabe si lo podemos borrar o no lo podemos borrar. Entonces, ahí hay una gran deficiencia, y si nos vamos a ver auditados desde el punto de vista de GDPR, de la protección de datos personales, no solamente la auditoría comprende los aspectos legales o técnicos de la GDPR, sino que tiene que ver con aspectos que son globales de la seguridad de la información, como el control de acceso y la debilidad que nosotros encontramos en control de acceso. El otro punto que nosotros encontramos como un punto muy, pero muy débil y que afecta muy fuertemente a la GDPR es la clasificación de la información. Muy pocas empresas tienen clasificación de la información. No se sabe necesariamente cuál es la información secreta, cuál es información confidencial y cuál es información pública. Se tienen nociones, pero no existe una claridad estricta respecto a la clasificación de información. Entonces, si nosotros vamos a tener que cumplir con GDPR, donde el control estricto de la información, o sea, donde el control de la información de nuestros usuarios es estricto, ¿cómo vamos a saber dónde está la información, cómo se maneja, quién la usa, quién la accesa, si nunca hemos clasificado la información? Entonces, segundo aspecto a lo que queríamos referir, es vital para el cumplimiento de GDPR, tiene que ver con clasificación de información. Vamos al siguiente slide, Laura. Ahí está. Los niveles de clasificación de la información varían por país. En Colombia existe el ultrasecreto, secreto, reservado y confidencial. Ustedes ya se dieron cuenta que nuestro acento obviamente no es colombiano, somos chilenos, y en Chile hay 3 niveles de clasificación: secreto, reservado y abierto. Solamente 3 niveles. Ustedes tienen 2 niveles más que nosotros. Pero ¿cómo sabemos cuándo la información es secreta o no es secreta? No basta con que nosotros pongamos la información que nosotros consideramos secreta
y la pongamos en un servidor específico y solamente tenga controles de acceso. ¿Cómo vamos a saber quién manipula la información y cómo vamos a prevenir la fuga de información? Próximo slide, Laura. Entonces, para poder dar seguimiento a la información y poder cumplir con la norma GDPR y cumplir con las normas de prevención de fuga de información, se requiere de 3 elementos. Clasificación de la información, definir cuál información es crítica, secreta, reservada o abierta, tener una clara definición de eso. Luego los documentos tienen que estar etiquetados, es decir, el documento en sí tiene que tener una marca, ya sea marca de agua, marca de hash, pero alguna marca de tal manera que nosotros le podamos dar seguimiento a la información. Quién la copió, quién la puso en un correo, quién la puso en un drive, en un pendrive. Es decir, tenemos que darle seguimiento a la información. ¿Y por qué tenemos que darle seguimiento a la información? Porque debemos prevenir la fuga de información. Los llamados procesos o los llamados proyectos de DLP, de prevención de fuga de la información. Perdón. ¿Por qué los proyectos de DLP siempre fallan o no son exitosos? Es porque normalmente cuando nosotros hacemos un proyecto de DLP, si no tenemos etiquetada la información, ¿cómo sabemos quién manipula la información, quién la copia, quién la envía por algún correo web o hace algo con la información? ¿Cómo podemos dar seguimiento a la información? Entonces, gran parte de los proyectos de DLP que se han implementado en los últimos 10 años no son exitosos porque como no existe etiquetado y no busco una etiqueta para dar seguimiento a la información, me veo obligado a hacer seguimiento a través de expresiones regulares. Y hacer seguimiento a través de expresiones regulares es altamente ineficiente porque en el momento que yo estoy trabajando con la información tengo que estarle dando seguimiento para tomar decisiones. Entonces, ¿qué es lo que este proceso de ciclo de seguridad en los documentos, que es clasificación, etiquetado y seguimiento, dice que debemos tener una clasificación, debemos marcar el documento y una vez que el documento esté marcado, nosotros le podemos dar seguimiento con herramientas de DLP. Entonces, es mucho más fácil buscar la palabra, ya sea porque está en el documento o porque está en un hash, buscar documentos secretos y decir quién está manipulando documentos secretos en la empresa y tener la lista de todos los usuarios que lo hicieron y qué hicieron con esa documentación en lugar de estar buscando expresiones regulares. La clasificación de la información se hace con expresiones regulares, pero uno clasifica la información, la etiqueta de una vez y luego el proceso de seguimiento de la información y la prevención de fuga de la información se hace altamente eficiente porque busco etiquetas y no expresiones regulares. Próximo slide, Laura. Entonces, nosotros, existen algunas herramientas de DLP y existen herramientas de clasificación y etiquetado. No todas las herramientas de clasificación y etiquetado hacen seguimiento y prevención de fuga de información, no hacen DLP. Y muchas herramientas de DLP no hacen clasificación y etiquetado. Por lo tanto, ahí tenemos un conflicto más o menos potente desde el punto de vista técnico, en el cual no podemos cumplir con el ciclo de la información debido a las deficiencias o a los diseños en que se han hecho las distintas herramientas. Nosotros, en general, somos asesores y auditores, y nosotros no vendemos herramientas, pero sí usamos herramientas y escogemos herramientas para automatizar nuestros procesos, los distintos procesos de seguridad de la información que nosotros analizamos. Nosotros y analizamos múltiples herramientas que cumplieran con los 3 criterios. Clasificación, etiquetado y prevención de fuga, y escogimos Sextica. Dicho sea de paso, algo que se me olvidó sobre el slide anterior, es que es preguntarle a ustedes, o para que ustedes se hagan la pregunta a ustedes mismos, ¿cuándo una información en una empresa debe ser secreta? Es una pregunta que yo hago cuando estoy haciendo auditoría 27001 y le pregunto a los auditados, ¿cuándo una información puede ser secreta?
La respuesta más común que yo tengo, o que yo obtengo, es los estados financieros de la empresa, la nómina de empleado y los sueldos. Son las dos respuestas que yo siempre recibo, y yo me atrevo a decir que esa información no es secreta. Puede ser reservada, tiene que ser clasificada, no es información pública, pero no necesariamente secreta. ¿Cuándo una información es secreta? Cuando el negocio de la empresa depende de esa información. ¿Se entiende, verdad? Es decir, yo trabajando en una empresa metalmecánica, hacen fierro, tubo de fierro, y ellos dicen, oye, yo no tengo información secreta, porque lo único que tienen más confidencial son las declaraciones de impuestos, declaraciones de impuestos, estado de resultados y nómina de empleados. Por lo tanto, no tienen información secreta. Distinto es a un hospital, por ejemplo, que sí tiene las fichas de los pacientes, que deben ser secretas. Entonces, la pregunta a resolver es entender que la clasificación de la información no es solamente etiquetar documentos al antojo, al arbitrio de cualquiera, sino que es entender cuál es la lógica en la cual yo voy a clasificar, y luego voy a etiquetar, y luego voy a ser estricto en el seguimiento. Próximo slide. Perdón. ¿Por qué escogimos una herramienta? Esta herramienta es justamente porque nos permite seguir la información cuando el usuario está en las redes sociales, está en los correos, en distintas transferencias de archivos, impresiones, pendrive. Entonces, nos permite entender la clasificación, etiquetarla y darle seguimiento en distintos canales de información. Se imprime, se borra, si la sube a la nube, si le abandona un correo, si en el Twitter metió la información. Eso permite esta herramienta, y por eso nosotros la escogimos como herramienta, aunque sabemos que no es la única. Existen otras herramientas que sí hacen las cosas, pero hacen la misma tarea de clasificar, etiquetar y dar seguimiento, pero el punto que queremos marcar es que, ojo, cuando ustedes vayan a escoger una herramienta de clasificación y de etiquetado y de DLP o de prevención de fuga de información, que vean que sea que cumpla con los 3 elementos de seguimiento de información. Ahora sí, Laura, gracias. Próximo slide. Bueno, los controles de la información. Para poder tener control de la información, y en lo que yo les decía anteriormente, se involucran distintas normas. Obviamente, las políticas de seguridad. La norma ISO 27001, que es seguridad de la información, exige como punto número 5, que es el 1, dentro de los controles, que haya políticas de seguridad. Y estas políticas tienen que ver con el hecho de definiciones políticas de lo que se puede o no se puede hacer, definiciones desde el punto de vista de la gestión de la seguridad de la información, y definiciones políticas de qué vamos a hacer cuando ocurra un hecho no deseado. Próximo slide. Clasificación de información, y es lo que yo les hablaba anteriormente, que tiene que ver con el hecho de entender cuándo la información es confidencial o no. Y entiéndase en este punto también que muchas veces la documentación puede ser viva. A mí me tocó hacer una auditoría en una entidad de gobierno en Chile y discutíamos este problema de cuándo la información es secreta o es reservada o es pública. Por ley, toda la información del gobierno en Chile es pública. Entonces me decían los auditados que entonces nosotros no tenemos información secreta. Que una información del gobierno de Chile por obligación sea pública no significa que en algún momento pueda haber niveles de información distintas como secreta o reservada o confidencial o la clasificación que le quieran poner. Porque, por ejemplo, cuando se está trabajando el presupuesto de la nación, obviamente el que está trabajando el presupuesto y está poniendo las prioridades, mientras se está trabajando el documento, obviamente que el documento debe ser secreto o confidencial. Luego el presupuesto de la nación es público. Por lo tanto, en un momento la información es clasificada y luego es pública. Por lo tanto, es muy importante esto de que los controles y de la clasificación de la información incluso puede sufrir, en el ciclo de vida de la información, puede sufrir cambios. Y el reto es súper importante, que les dejo a ustedes para que lo vayan pensando,
cuál sería su información secreta y si efectivamente ustedes tienen información ultra secreta. Entonces, un laboratorio que inventó la vacuna del COVID, obviamente la fórmula de la vacuna del COVID es secreta, pero la empresa que hace fierros, el tamaño del fierro, el peso del fierro, el precio del fierro, no necesariamente tiene que ser secreto. Aquí hay una pregunta, dice, ¿qué recomendación tendrían para cuando la información ya es demasiada y nunca se ha manejado una clasificación y de ahí comenzar adelante? Esa pregunta la hizo Diana Quintero. No, ella no pertenece a Suitegno, pero es una pregunta de esas que a uno le dan cuando uno está exponiendo y alguien hace una pregunta para que uno se luzca en una respuesta. Bueno, este tipo de respuestas así. Ese es el gran problema del DLP. El gran problema de la prevención de fuga de información y quién maneja la fuga de información no es necesariamente el hecho de decir, oye, no, mira, yo voy a poner un sistema de prevención de fuga de información y voy a poner un sistema de clasificado de información. Por lo tanto, todos ustedes que son mis empleados estrella y que tienen acceso a toda la información secreta, de aquí para adelante tienen que marcar todos los documentos porque vamos a ser brillantes, vamos a cumplir con 27.001, 22.801, 31.000 GDPR y marquen toda la información porque le vamos a dar seguimiento. Genial, hagamos el proyecto. Sí, pero se olvidan de que tenemos 1, 2, 3, 4 teras de información acumulada que no está etiquetada y que no la vamos a etiquetar los brillantes que tenemos acceso a la información, porque tenemos que ir a buscarla en este tera, 2 teras, 3 teras, los teras de información que hay guardada. ¿Qué es lo que se recomienda en ese caso? Es por eso, es lo que yo les digo, que cuando ustedes enfoquen un proyecto desde la mirada del DLP o desde la mirada de la clasificación, ya sea porque están pensando en clasificar o porque están pensando en prevenir la fuga, tengan en cuenta estos elementos de que las herramientas de DLP que solo hacen seguimiento a través de expresiones regulares son ineficientes y la carga de información que debe analizar. Por lo tanto, nosotros recomendamos que se escojan herramientas. Nosotros escogimos estadística. Entiendo que McAfee también lo hace y probablemente haya otras. Cuando escojan herramientas que hagan clasificación, etiquetado y clasificación, etiquetado y prevención de fuga. Por lo tanto, cuando ustedes introducen el proyecto de prevención de fuga o de clasificación de información, llegamos los especialistas y ¿qué hacemos? A través de expresiones regulares, a través de criterios de política, vamos y buscamos primero que nada y en el tera y en los 2 teras de información guardada, buscamos la información y la etiquetamos. El software tiene que tener la capacidad de buscar la información y etiquetarla. Y no solamente la que es de aquí para adelante, sino que la que tenemos para atrás, que es la pregunta y que es donde más complejo se hace. ¿Cómo etiqueto toda la información? Y de verdad es así, son teras de información etiquetada. Y es por eso que yo les digo, es importante, tengan una herramienta. Nosotros cogimos ética, nos pueden contratar a nosotros o a otra empresa, da lo mismo. La recomendación es que la herramienta haga los 3 componentes. Clasificado, etiquetado y seguimiento. Porque si no lo hacen así, van a caer en los muchos proyectos que nosotros incluso en otras empresas hemos implementado, y proyectos de DLP y seguimiento de expresiones regulares. Les voy a contar un solo ejemplo de una empresa en el cual nosotros no teníamos clasificación etiquetada, existían millones de documentos, pero teníamos que buscar prevención de fuga de información. Obviamente no teníamos otra opción que buscar expresiones regulares. Encontramos 70 expresiones regulares sobre las cuales nosotros podíamos buscar información, 70. Implementamos y eficientemente logramos implementar 10. Y nos quedaron 60 afuera, porque la herramienta, y una herramienta de alta capacidad, no la capacidad de analizar cada documento que salía de la organización en la web, en correo, en pendrive, en función de expresiones regulares. Entonces, ese paso es súper importante. No sé si Diana respondo la pregunta. Si quieres me respondes por el chat y seguimos por el próximo slide, Laura. Estamos pasaditos en el tiempo, pero bueno. Y los controles de información. Gracias a ti, Diana, por la pregunta, porque fue de esa que
creo que fue una buena respuesta porque sí, tenemos muchos ejemplos de estas problemáticas de prevención de fuga. Y notificación de fuga de la información. Porque es que esto es lo que pasa en el seguimiento de la información. Si yo voy a tachar un documento en un correo de la institución o en un Gmail o lo voy a poner en un pendrive, yo tengo que recibir una notificación que diga, espere. Esta información es secreta. Usted la va a copiar y nosotros podemos decir, ¿sabe qué más? Usted no puede copiar esta información porque es secreta. O dejarlo al arbitrio del usuario y decir, oiga, esta información es secreta. ¿Usted está seguro que la quiere copiar? Diga que sí. Claro, él dice que sí, pero saltan todas las alertas. Entonces, entre permitir el copiado de la información, o sea, la salida de la información, o restringirla, es súper importante porque eso es lo que previene la fuga de información. La GDPR exige, es una exigencia número 1 de la GDPR y una exigencia número 1 de cualquier información que sea secreta, es que no salga, y primero que no la accese, que no está autorizado, y obviamente no salga que no salga de la organización. Entonces, los controles de notificación son importantes. He repetido constantemente, clasificación, etiquetado, prevención de fuga. Próximo slide, Laura. Laura, ahí está. Bueno, y obviamente que todo esto del cumplimiento normativo tiene que ser guiado ojalá por una norma. Las normas de seguridad, la ISO 27000, la PCI para manejo de tarjeta de crédito, HIPAA en salud, GDPR en protección de datos, las normas nos dicen siempre qué debemos hacer. No nos dicen cómo, nos dicen qué. Y nosotros como empresa pequeña tenemos que cumplir a partir de la 27001 los mismos controles de información que tiene la NASA. Pero obviamente nosotros no somos la NASA y no tenemos que invertir en seguridad de la información lo que invierte la NASA. Por lo tanto, es muy importante identificar cuál norma es la que mejor me rige según mi modelo de negocio, según mi rubro del negocio, y poder definir cuáles son esos controles y poder establecer cómo medir esos controles. Y nosotros ahí es donde hemos hecho esta metodología en la cual nosotros agarramos todos los controles de las distintas normas que nos toca auditar, los transformamos en un Excel y luego evaluamos cada control por su nivel de madurez. Entonces, yo no tengo clasificada la información, un 1. Pero yo tengo control de acceso, a un 4. Y una vez que terminamos la auditoría, nosotros tenemos un nivel de madurez. Y le podemos responder a las autoridades, a los clientes o a nuestros proveedores, responderle, mira, mi nivel de madurez en la norma 27001 es un 4, en la HIPAA es un 2, un 1, el número que sea. Pero no solamente conocemos nuestro nivel de madurez, sino que a partir de ese nivel de madurez, nosotros tenemos un plan de acción para una mejora continua y que ese nivel de madurez aumente. Entonces, es muy importante entender cuál norma nos va a regir, cómo vamos a auditarla. Nosotros recomendamos que conformidad, no conformidad, no es suficiente y nosotros vamos siempre a nivel de madurez. Somos ingenieros, instalamos muchas veces redes o seguridad a las 3 de la mañana y nunca la documentamos. Lo que no esté documentado no significa que no lo hayamos hecho, significa que el nivel de madurez es distinto. Próximo slide, Laura. Gracias. El último slide, gracias. Ya, aquí le quería contar, gracias, algunos pequeños ejemplos. Me tocó una empresa que me pidió, en realidad un amigo, estábamos jugando fútbol, me gasté millones de pesos chilenos, que hoy día vienen siendo como más o menos $5.000, preguntan, esta empresa hace exámenes psicométricos y tiene oficina en Chile, en Colombia, en México, en Italia y en España. Empresa que está en España y en Italia tiene que cumplir con la GDPR.
le pagó a unos abogados como $5.000 para que le explicaran la GDPR, que más o menos, me imagino, no sé qué le explicaron los abogados, pero le entregaron un informe lapidario en el cual a él lo obligaban a cumplir con la norma GDPR, y me dice, Sergio, pero es imposible, o sea, yo no puedo trabajar entonces en Europa, no puedo tener servidor en Europa, o no puedo tener servidor en Estados Unidos, porque mido exámenes psicométricos a europeos, y independiente que el servidor esté en Europa, como estoy midiendo y vendiendo un servicio en Europa, igual tengo que cumplir con GDPR. Entonces me dice, estoy frito, tengo que cerrar las oficinas de Europa. Fue el primer acercamiento que yo tuve con GDPR hace unos años atrás. Al leer GDPR, y algo que decía Laura, y que lo hemos discutido harto con Laura, que ella es la que formalmente está estudiando como DPO, es el hecho de decir, bueno, ¿cuál es la mejor forma en que yo cumpla con la GDPR? Y en este caso específico que yo les estoy contando, llegamos a la conclusión de que la mejor forma de cumplir con GDPR era no cumpliendo con ella. Suena contradictorio, pero el hecho de, el primer slide de Laura que decía que la ley de protección de datos personales es para las personas físicas, y se refiere a que con un dato, al menos, yo pueda lograr una identificación de una persona. Por lo tanto, si yo manejo datos y ningún dato permite identificar a una persona, entonces yo no tengo la obligación de cumplir con todas las normas GDPR. Entonces me decía, ya, genial, pero ¿cómo lo hago? Le decía yo, mira, agarra a la empresa que tú le vendas tu examen psicométrico. Los exámenes psicométricos son exámenes psicológicos que se le hacen en forma masiva a las empresas porque quieren contratar personal o por las razones que sean, hacen exámenes psicológicos a una cantidad grande de personas. Yo le decía, la empresa que te quiera comprar la evaluación de exámenes psicométricos, no le pidas el nombre de la persona que va a hacer el examen, sino que te dé un número y que identifique al usuario con un número. Es decir, la empresa sí está obligada a cumplir con GDPR porque tiene un número y tiene el dato personal y puede saber quién es la persona. Pero si luego a mi sistema de examen psicométrico se mete el usuario 325 y el resultado es aprobado, yo nunca voy a saber quién fue el usuario. Lo único que sé que fue aprobado o no aprobado. Y le tiro la pelota, le devuelvo todo el problema a la empresa que hace la problemática de que realmente tiene que cumplir con GDPR. Lo he conversado con abogados y me dicen, sí, tengo que revisarlo, sí, suena lógico, tiene razón, y con Laura lo hemos discutido harto, sí, pero uno podría lograr identificar al usuario. Sí, puedes lograr identificar al usuario con ese número, pero yo no tengo los datos, por lo tanto no soy yo el que tiene que cumplir con GDPR. Entonces, si ustedes tienen y hacen tratamiento de información en Europa, y aunque guarden la información en América, tienen que cumplir. Ahora, si guardan la información en Europa, por razones obvias tienen que hacerlo, aunque los usuarios sean de otros países. ¿Qué otro punto me quedaba? Bueno, lo de la evaluación de impacto. La evaluación de impacto es el elemento fundamental de la continuidad del negocio, la norma ISO 22301, y para lograr una buena evaluación de impacto hay que hacer un buen análisis de riesgo. Entonces, volviendo de nuevo a la pregunta original, las normas sí están relacionadas entre sí, queramos o no queramos. Eso, no sé si les queda alguna pregunta, eso es lo que le queríamos transmitir. Es una visión más técnica, probablemente más práctica. No pretendemos reemplazar a los abogados y mucho menos competir con los abogados, sino que es darle una mirada de cómo podemos cumplir con la información si tenemos buenos controles de acceso, si tenemos buenas políticas de seguridad, si tenemos una buena clasificación, etiquetado y prevención de fuga de información, y si sabemos cómo vamos a cumplir con las normas. Hasta ahí llego yo, no sé si queda alguna duda, no sé si Laura se queda algo que se me haya quedado. Las discusiones que tenemos en cuanto a los aspectos teóricos de la norma y la implementación práctica de ella. No, yo creo que ya abarcamos todo. Gracias, Sergio.
Perfecto, muchísimas gracias a todos por su asistencia y a Sergio y Laura por sus valiosas intervenciones. Desde la Cámara Colombo-Chilena les deseamos un buen día a todos y esperamos verlos en otra ocasión. Hasta pronto. Ahí están nuestros datos, pueden escribirnos a nuestros correos. Si quieren escribir en colombiano, le escriben a Laura, si quieren escribir en chileno, me escriben a mí. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar. Que tengan un buen día.